Hoy tenemos otra gran historia para ti. Toe te desea unos momentos de experiencia maravillosos. Invité a mis padres a un viaje a Europa conmigo. Cuando los recogí en el aeropuerto, decidieron ir con mi hermana desempleada, en lugar de conmigo. Hola a todos. Miré el reloj en el tablero de mi coche. Eran las 6:02 de la mañana, 2 minutos tarde. Mamá, dije forzando una sonrisa. Salí del coche para ayudar con el equipaje, pero entonces la vi, mi hermana Loen, saliendo de la casa con su propia maleta y una sonrisa en la cara. Mi sonrisa se congeló. ¿Qué está pasando?, pregunté tratando de mantener mi voz estable. Mi madre se volvió hacia mí, con una expresión demasiado alegre para la situación. Oh, Violet, decidimos que Loen debería venir en lugar de ti. Ha estado muy estresada últimamente y realmente necesita este viaje. Mi pecho se apretó. ¿En lugar de mí? Mamá, he estado planeando esto durante años. Pagué por todo. Ella agitó la mano con indiferencia, como si hubiera señalado algo trivial. Y estamos agradecidos, cariño, pero tú siempre trabajas tanto que puedes hacer otro viaje más adelante. Lauren necesita esto ahora. Loen ni siquiera tuvo la decencia de lucir culpable, simplemente sonrió con arrogancia, cambiando su peso de un pie al otro. Gracias por entender, hermana, dijo con un tono cargado de falsa gratitud. Miré a los dos, con el corazón latiendo con fuerza en mi pecho. Mi padre salió un momento después, evitando el contacto visual mientras me entregaba su maleta. Esto es increíble, dije, con la voz temblando. Se suponía que este era nuestro viaje, algo para compartir con ustedes. Bueno, todavía lo es, dijo mi madre con una sonrisa. Solo que con Loen en su lugar. No hagas un gran escándalo, Violet. Tu hermana realmente necesita un descanso. Me llamo Violet y, durante los últimos 2 años, he estado trabajando horas extra, ahorrando cada centavo para darles a mis padres un viaje que nunca olvidarían. Vuelos, hoteles de lujo, tours guiados. Planeé cada detalle hasta la última reserva de cena. Pero mientras estaba allí, en la entrada de la casa de mis padres, viendo a mi hermana subir al asiento trasero de mi coche, me di cuenta de algo que había estado evitando durante años. No importaba cuánto esfuerzo pusiera, a sus ojos, Loen siempre sería la primera. Apreté la mandíbula, conteniendo la respuesta afilada que estaba en la punta de mi lengua. En su lugar, forcé una sonrisa tensa y abrí el maletero. Vamos entonces, dije con voz plana. Si querían priorizarla a ella sobre mí, bien, podrían ir con ella, pero no iba a dejar que disfrutaran del viaje. El camino al aeropuerto fue sofocantemente silencioso, excepto por la charla incesante de Loen. Oh, Dios mío, mamá, ¿viste ese TikTok sobre París? No puedo esperar para ir de compras allí. ¿Crees que tendremos tiempo para eso o los tours ocuparán todo el día? Mis manos agarraron con más fuerza el volante mientras miraba fijamente al frente, obligándome a no decir nada. Mi madre rió suavemente. Claro, tendremos tiempo. Lo resolveremos cuando lleguemos. Me mordí el interior de la mejilla. Cuando lleguemos. Ni siquiera parecía notar que ya no era parte de ese nosotros. En un momento, mi padre aclaró la garganta. Gracias por llevarnos, Violet. Sé que esto probablemente se siente inusual. Lo miré en el espejo retrovisor. ¿Inusual? Esa es una forma interesante de decirlo, papá. No respondió, simplemente se movió incómodo en su asiento, probablemente deseando no haber hablado. Loen se inclinó desde el asiento trasero, su voz irritante. No estás enojada, ¿verdad? Quiero decir, es muy generoso de tu parte dejarme ir. Nunca podría haberme permitido esto por mi cuenta. Apreté la mandíbula y forcé una sonrisa tensa. Por supuesto, Loen. Disfruta el viaje. Cuando llegamos a la zona de bajada del aeropuerto, mi paciencia estaba colgando de un hilo. Mientras ayudaba a descargar su equipaje, mi madre me dio un abrazo. Gracias por entender, cariño. Esto significa mucho para nosotros y para Loen. Asentí rígidamente. Claro, mamá. Loen sonrió ampliamente mientras arrastraba su maleta hacia la entrada. Gracias, Violet. Eres la mejor. Me quedé allí viendo cómo desaparecían en la terminal, con el pecho apretado por la ira y el dolor. El viaje de regreso a casa fue un borrón. Reproduje la conversación en mi cabeza una y otra vez, cada palabra cortando más profundo que la anterior. Esto significa mucho para Loen. No estás enojada, ¿verdad? Siempre trabajas tan duro.
Estacioné en mi entrada y me quedé sentada en el coche durante unos minutos, agarrando el volante hasta que mis nudillos se volvieron blancos. Luego, sin pensarlo 2 veces, entré en la casa, saqué mi portátil y accedí a todas las cuentas de viaje que había usado para reservar el viaje. Reservas de hotel, canceladas. Tours, reembolsados. Mejora de vuelos, anulada. Miré los correos de confirmación acumulándose en mi bandeja de entrada, sintiendo como la presión en mi pecho comenzaba a aliviarse. Querían llevar a Loen en lugar de a mí, bien, pero no se quedarían en hoteles de 5 estrellas ni disfrutarían de tours privados a mi costa. Cuando cerré mi portátil, una sensación de satisfacción se instaló en mí. Podrían explicarse ante el personal de la recepción en París. Yo había terminado de ser su felpudo. La llamada comenzó tan pronto como aterrizó su vuelo. Mi teléfono vibró repetidamente mientras desempacaba mi maleta, la misma que había empacado con tanto cuidado para un viaje que ya no era mío. La ironía no se me escapaba mientras colgaba mis vestidos y colocaba cuidadosamente mis zapatos de nuevo en el estante. La vibración continuaba, llenando la habitación con su insistente zumbido. Suspiré, levantando el teléfono y echando un vistazo a la pantalla. El nombre de mi madre aparecía en ella, acompañado de varias llamadas perdidas y mensajes. Desbloqueé el teléfono y revisé los mensajes. Bayelit, ¿qué está pasando? El hotel no nos deja registrarnos. La reserva no aparece. Llámame inmediatamente. Bayelit, esto no es gracioso. Arregla esto ahora. Una risa escapó de mis labios antes de que pudiera detenerla. ¿Arreglar esto? Realmente pensaban que me apresuraría a salvar el día después de lo que habían hecho. El teléfono vibró de nuevo, esta vez con una llamada de Loen. Dejé que sonara hasta que dejó un mensaje de voz. Bayelit, esto es tan mezquino, espetó, con su voz cargada de derecho. Estamos atrapados aquí por tu culpa. Necesitas llamar al hotel y arreglarlo ahora. Puse los ojos en blanco y borré el mensaje de voz sin escuchar el resto. Durante años fui su solucionadora, la que arreglaba cada error y recogía los pedazos. Ya no más. Finalmente, decidí contestar, aunque solo fuera para detener la avalancha de llamadas. La voz de mi madre me golpeó como una ola de ira en cuanto contesté. Bayelit, ¿qué hiciste? El hotel dice que la reserva fue cancelada y ninguno de los tours está reservado. La dejé desahogarse un momento antes de responder con calma, los cancelé. Hubo un largo silencio atónito antes de que ella sí se hace. ¿Por qué harías eso? Oh, no sé, dije, con un tono cargado de sarcasmo. Tal vez porque decidiste llevar a Loen en mi viaje. Deberías sentirte afortunada de que incluso las llevé al aeropuerto. Pensamos que lo entenderías, espetó. ¿Entender qué?, pregunté, elevando la voz. ¿Qué años de ahorro y planificación no importan porque Loen necesitaba un descanso? ¿Que mi esfuerzo no significa nada para ustedes? Adivina qué, mamá. No lo entiendo, ni quiero entenderlo. Colgué antes de que pudiera responder y apagué el teléfono, lanzándolo sobre el sofá. El silencio que siguió fue un alivio, y sentí que podía respirar de nuevo. Si querían priorizar a Loen, bien, pero podían resolver el resto del viaje sin mí. El silencio duró solo un día. A la mañana siguiente, mi teléfono estaba vibrando de nuevo con llamadas y mensajes. Al principio los ignoré. Pasé el día limpiando la casa y poniéndome al día con el trabajo, pero la curiosidad pudo más que yo. Por la noche abrí mi teléfono y me preparé para la tormenta de textos. De mi madre, Bayelit, has ido demasiado lejos. Tu hermana está llorando y tu padre está furioso. No podemos entrar en ninguno de los hoteles que reservaste. De Loen, estás actuando como una niña. No entiendo por qué haces tanto drama. Solo arréglalo ya. Finalmente, de mi padre, necesitamos hablar. Esto no está bien. Dejé el teléfono a un lado, negando con la cabeza. Durante años fui la que arreglaba las cosas, la que se aseguraba de que todos estuvieran cómodos y felices. Ahora que había dado un paso atrás, no sabían cómo manejarlo. Me serví una taza de té y me senté en la mesa de la cocina, dejando que la ira burbujeara. ¿Cómo se atrevían a esperar que solucionara su lío? ¿Cómo se atrevían a actuar como si yo fuera la que estaba equivocada? La siguiente llamada llegó minutos después, y esta vez contesté. Bayelit, ladró mi madre antes de que pudiera decir una palabra. Esto ya no es gracioso. Estamos varados. ¿Tienes idea de lo embarazoso que es esto? Tomé un sorbo lento de mi té. ¿Embarazoso?
¿Crees que esto es embarazoso? Intenta ahorrar durante años, planear cada detalle y luego que te digan que ni siquiera formas parte del viaje que pagaste. Deja de ser dramática, espetó. Loa necesitaba esto más que tú. Y ahora puede resolverlo ella, dije con firmeza. Tomaste tu decisión, mamá. Decidiste llevar a Loa en el lugar de a mí. Bien, pero no esperes que financie sus vacaciones. Somos familia, siseó. No nos hacemos esto entre nosotros. Solté una risa amarga. Qué curioso. Justo estaba pensando lo mismo. La voz de Loen se escuchó de fondo, quejándose. Mamá, solo cuelga. Está siendo imposible. Esa fue la gota que colmó el vaso. Disfruten su viaje, dije con un tono helado. Ah, espera. No puedes, porque no es tu viaje. Era mío y ahora no es de nadie. Adiós. Colgué antes de que pudiera responder y apagué mi teléfono nuevamente. El resto de la noche sentí una mezcla extraña de ira y alivio. Ira porque me habían puesto en esta posición, pero alivio porque finalmente me defendí. Podían llamarme dramática todo lo que quisieran, pero por primera vez en mi vida, no estaba dejando que me aprovecharan. Los siguientes días fueron maravillosamente tranquilos. Con el teléfono apagado, finalmente tuve espacio para pensar con claridad, libre de la avalancha de reproches y acusaciones. Pasé mis mañanas tomando café en el porche trasero, disfrutando de la calma que había deseado durante tanto tiempo. Mis tardes estaban llenas de trabajo y pequeños proyectos que había estado posponiendo, cosas que me recordaban lo capaz que era cuando no estaba abrumada por sus interminables exigencias. Pero al tercer día, la curiosidad pudo más que yo. Encendí mi teléfono y encontré más de una docena de mensajes de voz esperándome. Los primeros eran de mi madre, cada vez más histérica con cada uno. Violet, tienes que llamarme ahora mismo. Esto ha ido demasiado lejos. No puedo creer que estés haciendo esto. Nos has humillado, somos tus padres. ¿Cómo puedes tratarnos así? Luego vinieron los mensajes de Loen, llenos del mismo tono condescendiente que siempre había usado. Esto es tan mezquino, incluso para ti. Estás arruinando todo. Solo arréglalo, Violet. Y finalmente, la voz de mi padre, más tranquila pero no menos directa. Violet, no entiendo qué te ha pasado. Llámanos para que podamos arreglar esto. Dudé antes de escuchar el último mensaje de voz, uno largo de mi madre. Su voz era más baja esta vez, teñida de frustración y agotamiento. Violet, comenzó, ahora estamos de vuelta en el aeropuerto. El viaje está arruinado y espero que estés feliz contigo misma. Tu hermana está devastada y tu padre y yo estamos, bueno, decepcionados. No empieza a cubrirlo. Llámanos cuando estés lista para hablar. Borré los mensajes de voz sin responder. No estaba lista para hablar y, honestamente, no sabía si alguna vez lo estaría. Esto no era un error de una sola vez. Era la culminación de años en los que habían puesto a Loen primero y esperado que yo lo aceptara con una sonrisa. A medida que pasaban las horas, me encontré reflexionando sobre todas las veces que me habían pasado por alto o ignorado, cada fiesta donde los caprichos de Loen dictaban los planes, cada reunión familiar donde mis logros se trataban como algo secundario. Este viaje había sido el punto de quiebre, pero las grietas se habían estado formando durante años. Esa noche, Grace apareció sin previo aviso, llevando 2 tazas de café y una mirada de curiosidad inconfundible. Escuché lo que pasó, dijo, dejando el café en la mesa. Tu mamá me llamó ayer. Por supuesto que lo había hecho. Mi madre siempre había sido buena reclutando aliados cuando quería culparme o manipularme. Y, pregunté, tomando un sorbo. Grace se encogió de hombros, con una sonrisa astuta asomándose en su rostro. Le dije que probablemente estabas ocupada y que le responderías cuando estuvieras lista. Me reí, negando con la cabeza. Eres la mejor. No, tú eres la mejor, dijo, con un tono de repente serio. Porque finalmente te defendiste. Sé lo difícil que es eso, Violet. No dejes que te arrastren de nuevo. Sus palabras resonaron en mí mucho después de que se fue. Grace tenía razón. Había pasado demasiado tiempo esforzándome por complacer a personas que nunca parecían valorar mi esfuerzo. Era hora de romper ese ciclo de una vez por todas. Cuando llegó el fin de semana, sentí una extraña claridad. La ira seguía ahí, burbujeando bajo la superficie, pero estaba acompañada de algo que no había sentido en años: libertad. Libertad de sus interminables expectativas, libertad de ser la solucionadora de la familia, libertad para finalmente vivir bajo mis propios términos. Pero,
como era de esperar, el silencio no duró. Era domingo por la tarde cuando finalmente recibí una llamada que decidí contestar. Esta vez era mi padre. Violet, comenzó, con su voz cargada de cansancio, tu mamá quería que llamara. Cree que me escucharás. Adelante, dije, recostándome en mi silla. Dejó escapar un suspiro. Mira, todo esto se ha salido de control. Tu mamá está molesta, Loan está furiosa y, bueno, es un desastre. Pero tú eres mejor que esto. Me tensé, sus palabras encendiendo una nueva ola de ira. ¿Mejor que qué, papá? ¿Qué defenderme? ¿Qué negarme a dejar que me pisoteen otra vez? No es lo que quise decir, respondió rápidamente. Es solo que siempre has sido la razonable, la que mantiene todo unido. Esto no es propio de ti. Me reí, un sonido breve y amargo. Tienes razón, no es propio de mí. Porque ya no voy a esforzarme al máximo para arreglar su desastre. Hizo una pausa y, por un momento, pensé que finalmente podría ver mi lado de las cosas. Pero entonces dijo, estás castigando a toda la familia por una decisión. ¿Eso es realmente justo? Justo, repetí, con mi voz subiendo de tono. ¿Quieres hablar de justicia? ¿Fue justo cuando tú y mamá decidieron que no era lo suficientemente importante como para ser parte del viaje? ¿Fue justo cuando reemplacé todo lo que había planeado y me reemplazaron por Loan como si no importara? Eso no fue lo que intentamos hacer, dijo mi padre con un tono defensivo. Solo pensamos que Loan lo necesitaba más. Claro que lo pensaron, respondí bruscamente. Siempre creen que ella necesita más atención, más apoyo, más de todo. Y siempre soy yo la que tiene que sacrificarse por ella. Ya no más. El silencio al otro lado de la línea fue ensordecedor. Finalmente, dijo, no sé qué quieres que diga. No necesito que digas nada, repliqué con voz firme. Solo necesito que entiendas que ya no voy a hacer una idea de último momento. De ahora en adelante, yo voy primero. Adiós, papá. Terminé la llamada y dejé el teléfono sobre la mesa, con las manos temblando. Durante el resto del día me permití sentirlo todo, ira, tristeza, alivio. No fue fácil, pero sentí que era el comienzo de algo nuevo. Ya no era la solucionadora de la familia, y no iba a volver a serlo. Ahora tendrían que resolver sus propios problemas. Cuando mis padres y Loan finalmente regresaron, los estaba esperando en su casa. Aparqué en su entrada, tomando café y sintiéndome sorprendentemente tranquila mientras veía cómo llegaba su taxi. Cuando bajaron, arrastrando sus maletas detrás de ellos, sus rostros mostraban una mezcla de agotamiento e irritación. Lauren fue la primera en hablar. Bueno, espero que estés feliz, Violet. Levanté una ceja, quedándome sentada en el columpio del porche. ¿Feliz por qué? Nuestro viaje fue un desastre, espetó mi madre, agitando la mano como si quisiera quitarle importancia al asunto. Pasamos toda la semana en hoteles de mala muerte y comiendo comida horrible porque no podíamos permitirnos nada mejor. Y ni hablar de los tours. Oh, espera, intervino Loan cruzándose de brazos. No hubo ninguno. ¿Sabes lo embarazoso que fue llegar y que nos dijeran que no había reservación? Tomé otro sorbo de café, dejando que sus quejas me resbalaran. Suena duro, dije finalmente, con voz tranquila. Pero querían llevar a Loan, ¿recuerdan? Estoy segura de que tuvieron un gran tiempo juntas. Ese no es el punto, replicó mi madre, elevando la voz. Sabías que no podíamos permitirnos todas las cosas que planeaste. Nos preparaste para fracasar. Me levanté, dejando mi taza en la pequeña mesa a mi lado. No, mamá. No las preparé para nada. Planeé un viaje para los tres, algo especial para lo que estuve ahorrando durante años. Ustedes fueron quienes decidieron dejarme fuera en el último momento. Finalmente mi padre intervino, con un tono más bajo pero igualmente acusador. No tenías que cancelar todo, Violet. Eso fue extremo. ¿De verdad?, pregunté cruzándome de brazos. ¿Por qué debería haber pagado por un viaje al que ni siquiera fui invitada? Si Loan lo necesitaba tanto, ustedes deberían haberlo planeado por su cuenta. Deberían sentirse afortunados de que no cancelé el vuelo de regreso. Loan puso los ojos en blanco. Eres tan dramática. Es solo dinero, Violet. Y tú eres tan arrogante, respondí, perdiendo la paciencia. ¿Tienes idea de cuánto trabajo y sacrificio implicó planear ese viaje? ¿O solo asumes que las cosas aparecen mágicamente para ti porque alguien más se encarga de todo? Se quedaron en silencio, atónitos, por un momento.
He pasado años siendo la responsable, continué, con voz firme pero estable. La que arregla las cosas, planea todo, asegura que todo funcione. Y ustedes han pasado el mismo tiempo dando todo por sentado. Eso no es justo, comenzó a decir mi madre, pero levanté una mano para detenerla. No, mamá. Lo que no es justo es cómo me trataron. Eligieron a Loen sobre mí, como siempre. Así que elegí dejar de ser su alfombra. No querían que estuviera en el viaje, está bien, pero no tienen derecho a disfrutar de los beneficios de mi arduo trabajo sin mí. Tomé mi bolso del columpio del porche y me di la vuelta para irme. Me alegra que hayan regresado sanos y salvos, pero no esperen que las cosas vuelvan a ser como antes. He terminado. Mientras caminaba hacia mi coche, los escuché llamándome, con voces que mezclaban ira y culpa, pero no miré atrás. El viaje de regreso a casa desde la casa de mis padres fue extrañamente pacífico. Durante años, cada visita me había dejado emocionalmente agotada, pero esta vez me sentí más ligera. Finalmente había dicho todo lo que había estado guardando, y por una vez no me preocupaba su reacción. Cuando llegué a mi casa, preparé una taza de té y me senté en el sofá, repasando la confrontación en mi cabeza. Ellos estaban tan seguros de que cedería, como siempre. Pero ver sus caras atónitas mientras me alejaba fue un recordatorio de cuánto había cambiado. Podían estar enojados, dolidos o avergonzados, pero ya no importaba. Había terminado de vivir mi vida para cumplir con sus expectativas. Al día siguiente, recibí una llamada de Grace. ¿Cómo te fue?, preguntó, sin molestarse en los saludos. Me reí, apoyándome contra la encimera de la cocina. Exactamente como te imaginarías. Están furiosos, Loen está haciendo pucheros y mamá probablemente está tratando de encontrar la manera de manipularme para que vuelva a su control. Grace soltó una risa irónica. Que lo intente. Ahora tienes una columna vertebral, y estoy aquí para asegurarme de que se mantenga firme. Sonreí, agradecida por su apoyo inquebrantable. Gracias, Grace. En serio, has sido mi roca durante todo esto. Cuando quieras, respondió, con su voz suavizándose. ¿Y qué sigue para ti, ahora que ya no eres la solucionadora de la familia? Esa pregunta había estado rondando en mi mente desde la confrontación. ¿Qué seguía? Durante años, gran parte de mi energía había estado destinada a tratar de complacer a mi familia, a ganar su aprobación. Ahora que había soltado esa carga, las posibilidades parecían infinitas y, a la vez, un poco intimidantes. No lo sé todavía, admití. Pero siento que ahora puedo decidir. No ellos, ni nadie más. Solo yo. Suena como el comienzo de algo increíble, dijo Grace, y pude escuchar la sonrisa en su voz. En las semanas siguientes, comencé a hacer pequeños cambios que se sentían enormes en su propia manera. Redecoré mi sala de estar, reemplazando los muebles heredados de mis padres por piezas que sentía que eran únicamente mías. Pasé los fines de semana explorando cafeterías y parques locales, cosas que siempre había querido hacer pero para las que nunca encontraba tiempo. También comencé a escribir en un diario, plasmando mis pensamientos y sueños sin filtrarlos a través de lo que alguien más pudiera pensar. Cada pequeño paso se sentía como recuperar una parte de mí misma que no sabía que había perdido. Una noche, me senté frente a mi computadora y abrí la hoja de cálculo que había usado para planear el viaje. Las reservaciones canceladas me miraban desde la pantalla, pero no sentí ningún pesar. En su lugar, sentí una oleada de determinación. Ese dinero había sido destinado a una experiencia única en la vida, y no iba a dejar que se desperdiciara. Cerré la hoja de cálculo, abrí una nueva pestaña en el navegador y escribí, ideas para viajar sola. Unas semanas después del regreso de mis padres, reservé un viaje en solitario a Italia. No era el mismo itinerario que había planeado para ellos, y ya no se trataba de demostrar un punto. Esto era para mí una oportunidad para celebrar mi independencia y, finalmente, ponerme en primer lugar. El momento en que aterricé en Roma sentí una mezcla de emoción y nerviosismo. Nunca había viajado sola antes, pero al salir del aeropuerto y entrar en la bulliciosa ciudad, supe que había tomado la decisión correcta. Pasé mis días deambulando por calles adoquinadas, maravillándome con ruinas antiguas y disfrutando de comidas en encantadoras pequeñas cafeterías. No había horarios, ni nadie más a quien considerar, solo yo y la libertad de hacer exactamente lo que quería. Una tarde, mientras estaba sentada en la escalinata de la Plaza de España con un gelato en mano, miré alrededor y sonreí. Saqué el diario que había traído conmigo. Durante años había escrito sobre lo que quería lograr, pero esos sueños siempre estaban envueltos en la idea de hacer feliz a alguien más. Ahora,
mientras escribía, el enfoque cambió: aprender un nuevo idioma, empezar un pequeño negocio, viajar al menos a 5 países más. La lista creció, y cada objetivo reflejaba la vida que quería crear, no la que se esperaba que viviera. En mi última noche en Florencia, cené en un pequeño restaurante familiar con vistas al río Arno. Mientras observaba cómo el atardecer pintaba el cielo en tonos de naranja y rosa, sentí una profunda sensación de paz. Este viaje había sido más que unas vacaciones, había sido un punto de inflexión. Había pasado gran parte de mi vida tratando de ganar la aprobación de mi familia, pero allí, a miles de kilómetros de distancia, me di cuenta de algo importante: no la necesitaba. Era suficiente, tal y como era. Cuando regresé a casa, mis padres intentaron contactarme de nuevo, esta vez con un tono más suave y mensajes cuidadosamente redactados. «Esperamos que hayas tenido un buen viaje», decía un mensaje de mi madre. «Tal vez podamos hablar pronto». Miré el mensaje por un momento antes de dejar mi teléfono a un lado. No estaba lista para responder, y eso estaba bien. Esta vez sería en mis términos. Mientras desempacaba mi maleta y colocaba los souvenirs en las estanterías, sentí una sensación de orgullo. Una semana después de regresar de mi viaje, recibí una llamada de mi madre. Esta vez contesté. «Hola, Violet», comenzó, con un tono inusualmente suave. «¿Cómo estuvo tu viaje?» «Fue increíble», respondí, manteniendo mi voz neutral. «Me alegra saberlo», dijo, haciendo una pausa como si buscara las palabras correctas. «Hemos estado pensando mucho en lo que pasó. Tal vez no manejamos las cosas de la mejor manera». La admisión me sorprendió, pero no estaba lista para dejarla salir del apuro tan fácilmente. ¿De la mejor manera? Me reemplazaron en un viaje que planeé y pagué sin siquiera preguntarme. Decir que no lo manejaron bien es quedarse corto. «Lo sé», dijo en voz baja. «Tu padre y yo no nos dimos cuenta de cuánto te lastimaría, ¿y Lauren?», pregunté. «¿También se siente mal? ¿O sigue culpándome por arruinar sus vacaciones?» «Está molesta», admitió mi madre, «pero creo que sabe que podría haber manejado las cosas de mejor manera». Suspiré, apoyándome contra la encimera. «Mamá, esto no fue solo sobre el viaje. Se trata de años de ponerla a ella primero y esperar que yo asumiera las consecuencias. Ya no lo voy a hacer». «Lo entiendo», dijo después de un momento. «Vamos a intentar hacerlo mejor. No queremos perderte». Sus palabras tocaron algo profundo dentro de mí, pero había aprendido lo suficiente para no dejar que la culpa dictara mis decisiones. «Me alegra oír eso», dije, «pero tomará más que palabras para arreglar esto. Necesito ver un esfuerzo real, no solo disculpas». «Lo harás», prometió. «Te daremos el espacio que necesites, pero espero que algún día nos dejes regresar». Después de la llamada, sentí una mezcla de emociones. Alivio porque finalmente estaban reconociendo su comportamiento y escepticismo sobre si realmente cambiarían. Pero esa noche, mientras escribía en mi diario, me di cuenta de algo importante: si cambiaban o no, no era mi responsabilidad. En los meses siguientes, mantuve mis límites firmes. Respondía a sus llamadas y mensajes cuando sentía que quería hacerlo, pero no me esforzaba por arreglar las cosas ni por suavizar los conflictos. En su lugar, me concentré en construir la vida que quería. Me inscribí en una clase de fotografía, algo que siempre había soñado hacer pero para lo que nunca había tenido tiempo ni energía. Me uní a un grupo local de senderismo e incluso comencé a planear mi próximo viaje en solitario. Cada paso que daba se sentía como recuperar otra parte de mí misma. Un día, mientras estaba sentada en mi porche viendo el atardecer, me di cuenta de lo lejos que había llegado. Ya no era la persona que se esforzaba al máximo por aquellos que no valoraban mi esfuerzo. Era alguien que se valoraba a sí misma, que establecía límites y que no tenía miedo de defender lo que merecía. Me sentí verdaderamente libre. Ahora pasemos a la siguiente historia. Historia 2. Mi hermana me dio regalos baratos durante años, así que le compré la única cosa que siempre ha querido, para mí misma. Hola a todos. Soy una mujer de 27 años y tengo una hermana menor de 25. Creciendo, éramos cercanas, pero siempre hubo una especie de tensión rara en nuestra relación, una mezcla de amor y una competencia constante, aunque de baja intensidad. Ella siempre ha sido la peculiar de la familia, mientras que yo he sido la responsable. Esa dinámica se infiltraba en todo lo que hacíamos, incluso en las tradiciones exageradas de cumpleaños de nuestra familia. Déjame explicar, en nuestra casa, los cumpleaños eran un gran acontecimiento. Todos se esforzaban al máximo con los regalos, pensados, extravagantes, lo que sea.
Era casi como un concurso tácito para ver quién podía dar el regalo más impresionante. Excepto mi hermana. Sus regalos para mí siempre eran decepcionantes, y no en un sentido de que estuviera luchando económicamente. Eran más bien del tipo de cosas que tomarías de una tienda de dólar o de la sección de liquidación 5 minutos antes de que comenzara la fiesta. Ella lo llamaba su humor peculiar y todos los demás simplemente se reían. Yo no. No es que esperara diamantes ni nada, pero siempre ponía esfuerzo en los regalos para ella. Un año, ahorré para comprarle un collar personalizado con su gema favorita. Me costó alrededor de 200 pesos. Mientras tanto, ella me regaló una taza de café de 3 pesos con la frase, estaría de acuerdo contigo, pero entonces los dos estaríamos equivocados. Otra vez, le conseguí una impresión artística de edición limitada sobre la que había estado entusiasmada, y ella me regaló un paquete de calcetines desparejados. Ni siquiera era sobre el dinero, era la falta de consideración. Cada vez sonreía y decía gracias, pero por dentro empezaba a doler. Mis padres siempre tenían una excusa para ella, es que es artística, cariño o es su manera de mostrar amor. Escuché esas frases tantas veces que prácticamente podía recitarlas en mi sueño. La verdad era que no era peculiar, simplemente no le importaba lo suficiente como para esforzarse. Y tal vez eso habría estado bien si no fuera tan específica sobre las cosas que ella quería para sí misma. Hay un bolso de diseñador con el que está obsesionada. Cuesta 2,000 pesos, algo fuera del alcance de la mayoría de las personas, pero ella habla de él como si fuera su objetivo en la vida. Publica sobre él todo el tiempo, guarda fotos en sus tableros de Pinterest e incluso me dijo una vez que lo estaba manifestando. Decía que estaba ahorrando para él, pero luego gastaba su dinero en otras cosas, entradas para conciertos, ropa nueva y gadgets que no necesitaba. Era como un chiste recurrente en nuestra familia, ese es el bolso que nunca comprará. Este año, las cosas cambiaron para mí. Recibí un gran bono en el trabajo, una recompensa por meses de noches largas y estrés. Por primera vez en mucho tiempo, tenía dinero para darme un capricho, así que decidí celebrarlo. Fui al centro comercial, entré en las tiendas caras que normalmente evitaba, y ahí estaba, su bolso, el mismo con el que había estado soñando. Ni siquiera planeaba comprarlo, pero algo en él me hizo sentir que era lo correcto, como una forma de celebrar mi arduo trabajo y finalmente priorizarme. Así que lo compré. Fue una decisión impulsiva, pero en el momento en que salí con ese bolso, sentí una mezcla extraña de triunfo y culpa. Seguía diciéndome que no era por ella. No lo compré para fastidiarla, lo compré porque lo quería. Aún así, no podía dejar de pensar en cómo reaccionaría si se enterara. Avancemos hasta mi cumpleaños. Mi hermana llegó tarde, como siempre, y me entregó su regalo, un llavero de segunda mano con el cierre roto. Ni siquiera trató de disimularlo. Se rió y dijo, me recordó a ti. Yo no me reí. Solo le di las gracias, lo dejé a un lado y seguí con la fiesta. Pero algo dentro de mí se rompió. Todos esos años siendo ignorada y sintiéndome como si no importara fueron demasiado. Al día siguiente, publiqué una foto del bolso en Instagram. Nada dramático, solo una foto casual sosteniéndolo con un pie de foto sobre darme un capricho. Pero la etiqueté en la foto, lo suficientemente sutil como para que se diera cuenta. No tardó mucho. En cuestión de minutos, recibí un mensaje de texto, ¿por qué tienes mi bolso soñado? Y ahí fue cuando todo empezó a descontrolarse. Actualización 1. Hola. En el momento en que apareció el mensaje en mi teléfono, ¿por qué tienes mi bolso soñado?, supe que mi hermana no solo estaba molesta, estaba furiosa. Antes de que pudiera siquiera pensar en responder, mi teléfono comenzó a sonar. Era ella. Contesté, y ni siquiera me dio tiempo de decir hola. Su voz era aguda y fue directo al grano. Quería saber cuál era mi problema, por qué había hecho algo tan hiriente y cómo podía tener la audacia de comprar su bolso soñado. Mantuve mi voz calmada y firme. Le dije que no se trataba de ella, que compré el bolso para mí porque me gustaba y quería darme un capricho. Esa explicación no le sentó bien. Me acusó de ser egoísta, de restregárselo en la cara y de robarle algo de lo que había hablado durante años. Le recordé que no le debía nada y que había tenido tiempo de sobra para comprarlo por su cuenta. La llamada terminó abruptamente, pero eso no fue el final. En menos de una hora, mis padres estaban al teléfono. Ya habían escuchado toda la historia del bolso por parte de mi hermana y no estaban contentos. Al principio, el tono de mi madre era casi de disculpa, pero no pasó mucho tiempo antes de que comenzara el chantaje emocional. Dijo que quedaba mal de mi parte comprar algo que mi hermana siempre había querido, especialmente sabiendo cuánto le importaba.
Mi padre intervino, diciendo que no me costaría nada dárselo como un gesto amable. Me mantuve firme. Les conté sobre todos los regalos baratos y sin pensar que ella me había dado a lo largo de los años, y como nunca me había quejado ni había hecho un gran problema por ello. Señalé como siempre me había esforzado en darle regalos significativos y costosos, y que ella jamás había puesto el mismo esfuerzo conmigo. ¿Su respuesta? Así es ella. Sentí como crecía mi frustración, pero permanecí tranquila. Les expliqué que el bolso no era sobre ella, era algo que compré para mí con mi propio dinero y que no les debía ninguna explicación. A mis padres no les gustó esa respuesta. Dijeron que estaba siendo terca y mezquina, y que las relaciones familiares eran más importantes que las cosas materiales. Las cosas solo empeoraron desde ahí. Mi hermana comenzó a publicar sobre el tema en Instagram. No me mencionó directamente, pero era obvio de quién estaba hablando. Una publicación tenía una foto del bolso con el pie de foto. Imagina comprar esto solo para herir a alguien a quien se supone que debes querer. Otra decía, algunas personas realmente no entienden cómo ser un buen hermano. Al principio, lo ignoré. Pensé que desahogaría su frustración y luego seguiría adelante. Pero entonces amigos en común comenzaron a enviarme mensajes preguntando por qué había hecho algo tan cruel. Uno incluso me envió una captura de pantalla de su historia. Ella se estaba pintando como la víctima, diciendo que compré el bolso por despecho para arruinar su sueño. Me sentí aislada. Nadie parecía preocuparse por mi versión de la historia. Pero entonces ocurrió algo inesperado. Mis compañeros de trabajo comenzaron a notar el bolso. Algunos lo elogiaron, preguntando dónde lo había comprado y diciendo lo hermoso que era. Por un momento, me sentí un poco más ligera. Me recordó por qué lo había comprado en primer lugar, para celebrar mi arduo trabajo y darme un gusto. Mi hermana no había terminado. Esa noche, me envió un largo mensaje lleno de frases dramáticas sobre traición y como nunca me perdonaría por esto. Terminó con algo como, espero que estés feliz arruinando mi sueño. No respondí. Al día siguiente, mi madre volvió a llamar, esta vez con una especie de compromiso. Me sugirió que le diera el bolso a mi hermana como una ofrenda de paz. Casi podía escuchar cómo intentaba que sonara razonable. Pero no lo acepté. Le dije que no, y que no iba a recompensar el comportamiento egocéntrico de mi hermana. Mi madre suspiró y dijo que estaba siendo difícil. Mientras tanto, mi hermana intensificó sus publicaciones en las redes sociales. La pasivo-agresividad se convirtió en hostilidad directa. Incluso publicó una captura de pantalla de nuestros mensajes de texto, cuidadosamente recortando cualquier cosa que la hiciera quedar mal. Agregó un pie de foto sobre cómo estaba cansada de ser irrespetada. Más mensajes llegaron de amigos en común. Algunos estaban genuinamente confundidos y me pedían mi versión de la historia. Otros simplemente me dijeron que me disculpara y le diera el bolso para mantener la paz. Un amigo incluso dijo que estaba siendo cruel por aferrarme a algo que significaba tanto para ella. Pero no iba a ceder. El bolso era mío. No se trataba de ella, no importaba cuánto intentara hacerlo parecer así. Al final de la semana, ya había tenido suficiente del drama. La bloqueé en las redes sociales para dejar de ver sus constantes publicaciones. Eso no detuvo que me enviara mensajes de texto. Cada mensaje era una variación de lo mismo, chantaje emocional, manipulación y demandas por el bolso. Se sentía como si todos estuvieran en mi contra, mi hermana, mis padres e incluso algunos de nuestros amigos. Pero no iba a rendirme. Por primera vez en años, estaba poniéndome a mí misma primero, y no iba a dejar que ella me lo quitara. Actualización 2. Hola. No quería ir a la cena familiar. Después de todo lo que había sucedido, sabía que no iba a ser una noche agradable, pero faltar solo habría echado más leña al fuego, y mis padres dejaron claro que esperaban que estuviera allí. Así que fui, temiendo cada segundo antes de llegar. Cuando llegué, la tensión ya era evidente. Mi hermana estaba sentada al otro extremo de la mesa, mirando su teléfono y evitando el contacto visual conmigo. No me saludó ni me reconoció, lo cual no me sorprendió. Por otro lado, mis padres me recibieron con unas sonrisas extrañas. Era obvio que estaban intentando mantener las cosas civilizadas, pero la incomodidad era palpable. Comenzamos a comer, y durante un rato todos fingieron que todo era normal. Hablaron de cosas triviales, el trabajo, el clima, y la boda próxima de mi primo. Pero no duró mucho. Mi padre dejó su tenedor y aclaró la garganta. Tenemos que hablar de esta situación del bolso, anunció, rompiendo el silencio. Levanté la vista, pero mi hermana mantuvo la cabeza baja, pinchando su ensalada.
Mi madre me miró con una expresión suplicante, como si fuera yo quien tuviera que arreglarlo. Calmadamente, volví a explicar que era mi compra, mi dinero y mi decisión. No veía por qué necesitaba la aprobación de nadie más. Fue entonces cuando mi hermana finalmente habló. Su voz se quebró y rompió en llanto. Dijo que siempre se había sentido opacada por mí, que me había llevado a algo con lo que soñó durante años solo para hacerla sentir pequeña. Me acusó de presumir de mi éxito financiero para restregarle sus problemas en la cara. No se contuvo, enumerando cada agravio que creía que le había hecho a lo largo de los años, todo relacionado con ese bolso de diseñador. Esperé a que terminara antes de señalar los hechos. Había tenido tiempo de sobra para ahorrar para el bolso si realmente era tan importante para ella, pero en cambio gastaba su dinero en otras cosas. Ropa de moda, entradas para conciertos, cenas caras con amigos. Le recordé que había trabajado duro por mi dinero y que esta compra no tenía nada que ver con ella. Era una recompensa para mí misma, y no iba a disculparme por eso. A mis padres no les gustó mi respuesta. Dijeron que estaba siendo dura y que debía considerar cómo mis acciones afectaban a mi hermana. Mi madre intervino, diciendo que las relaciones familiares deberían estar por encima de las posesiones materiales. Mi padre estuvo de acuerdo, diciéndome que me disculpara y buscara una manera de arreglar las cosas. Fue entonces cuando hice una pregunta que había estado guardando durante años. Les pregunté si alguna vez habían presionado a mi hermana para que correspondiera a mis regalos de cumpleaños pensados. Mencioné el collar, la impresión artística y todas las veces que me había esforzado por hacerla sentir especial, solo para recibir baratijas de tiendas de dólar y llaveros de segunda mano a cambio. Mi madre se movió incómoda, diciendo que era diferente porque mi hermana era más joven y no tan estable financieramente. Mi padre añadió que tenía una forma más artística de expresarse, como si eso lo justificara todo. La habitación quedó en silencio después de eso. Mi hermana salió furiosa, murmurando algo sobre cómo yo era tóxica e imposible de tratar. Mis padres no intentaron detenerla. Mi madre simplemente suspiró y me dijo que debería haber manejado las cosas de otra manera. Mi padre sacudió la cabeza, claramente decepcionado. Terminé mi comida en silencio y me fui tan pronto como pude. Pero el drama no terminó allí. A la mañana siguiente, el resto de la familia ya se había enterado de la discusión. Mi hermana no perdió tiempo en difundir su versión de los hechos, convenientemente dejando fuera los años de regalos unilaterales y su actitud de derecho. Mi teléfono comenzó a llenarse de mensajes de parientes, la mayoría poniéndose de su lado. Un primo me envió un mensaje largo sobre cómo la familia siempre debería ser lo primero y cómo darle el bolso podría ser un gesto de amor que repararía la relación. No respondí. Otro primo, para mi sorpresa, dijo que pensaba que yo tenía razón y que mi hermana necesitaba madurar. Aún así, la gran mayoría me pintó como la villana. Decidí que era hora de dar un paso atrás. Limité el contacto con mis padres e ignoré la mayoría de los mensajes de los familiares. Necesitaba espacio de todo el chantaje emocional y el drama constante. Mi hermana dejó claro que no estaba interesada en ver las cosas desde mi perspectiva, y mis padres estaban demasiado ocupados intentando mantener la paz como para responsabilizarla. Por ahora, estoy manteniendo mi distancia. El drama del bolso pudo haber comenzado como un pequeño desacuerdo, pero se ha convertido en algo mucho más grande, un reflejo de años de trato desigual y resentimientos no expresados. No estoy segura de hacia dónde irán las cosas a partir de aquí, pero una cosa es segura, estoy cansada de ser la única a la que siempre se espera que ceda. Actualización 3. Hola. Las consecuencias alcanzaron un nuevo nivel cuando mi hermana llevó el drama al siguiente lugar lógico, las redes sociales. Publicó una extensa historia en Instagram, completa con leyendas dramáticas, emojis cuidadosamente elegidos y una narrativa elaborada para pintarme como la villana. Me llamó una hermana codiciosa que compró su bolso soñado por despecho y me acusó de aplastar deliberadamente su sueño. Incluso había capturas de pantalla de intercambios de mensajes de texto, obviamente recortadas para hacerla parecer la víctima, junto con una foto del bolso y una leyenda sobre cómo simbolizaba todo lo que está mal con ciertas personas. Al principio, puse los ojos en blanco e intenté ignorarlo, pero su historia comenzó a ganar tracción. Amigos de amigos estaban comentando, desconocidos se sumaban, y antes de darme cuenta, la publicación se había vuelto semi-viral dentro de su círculo. Empecé a recibir mensajes de personas al azar llamándome mezquina, egoísta y cosas peores. Algunos incluso me etiquetaron en sus respuestas a su historia, echando más leña al fuego. No pasó mucho tiempo para que el odio se volviera abrumador. Mi teléfono zumbaba constantemente con notificaciones, cada una un recordatorio de lo rápido que una narrativa puede salirse de control. Pensé en publicar mi versión de la historia,
detallando los años de regalos unilaterales, la actitud de derecho y la verdad detrás de por qué compré el bolso. Incluso redacté una publicación larga, completa con pruebas, tanto literales como metafóricas, pero la borré antes de enviarla. Alimentar el drama no resolvería nada. En su lugar, me desahogué con una amiga cercana que había estado siguiendo la situación desde el principio. Ella escuchó pacientemente y luego me dio el mejor consejo que había escuchado en semanas: ignora el ruido. Me recordó que la mayoría de las personas que se sumaban al drama no conocían toda la historia y probablemente no les importaba. Participar solo empeoraría las cosas. Así que intenté seguir adelante. Seguí usando el bolso, negándome a dejar que el drama dictara mis elecciones. En el trabajo, mis compañeros seguían elogiándolo, completamente ajenos al caos que ocurría detrás de escena. Esos pequeños momentos de normalidad ayudaron más de lo que esperaba. Pero mi hermana no lo dejaba ir. Intensificó su campaña, presionando a mis padres para que intervinieran aún más. Me llamaron de nuevo, pidiéndome que reconsiderara asistir a una reunión familiar para resolver el problema. Rechacé, diciéndoles que ya había terminado de explicarme. Mi madre suspiró, diciendo que mi negativa solo estaba haciendo las cosas más difíciles para todos. Mi padre sugirió que simplemente le diera el bolso para acabar con la pelea. Respondí firmemente que no y terminé la llamada. Fue entonces cuando mi hermana intentó una nueva táctica. Comenzó a enviarme largos mensajes emocionales sobre cómo el bolso le recordaba todo en lo que había fallado. Lo pintó como un símbolo de todas las veces que no había logrado algo y cómo le destrozaba verme con él. No respondí. Borré cada mensaje tan pronto como llegaba, negándome a participar. Una amiga en común intentó mediar. Sugirió que mi hermana ahorrara para el bolso en lugar de esperar que yo se lo diera. Cuando la amiga le transmitió esta sugerencia, la respuesta de mi hermana fue predecible. Afirmó que no podía permitírselo y que merecía el bolso como compensación por el daño emocional que le había causado. La amiga admitió que estaba frustrada con la actitud de derecho de mi hermana, pero dijo que no había mucho más que pudiera hacer para mediar. Sorprendentemente, algunos amigos en común comenzaron a expresar su apoyo hacia mí en privado. Una me envió un mensaje diciendo que había visto a través de las publicaciones de mi hermana y pensaba que todo era ridículo. Otra me dijo que ella también había sido víctima del egoísmo de mi hermana antes y que no estaba sorprendida por su comportamiento. Esos mensajes no borraron el odio público que había recibido, pero me ayudaron a sentirme menos aislada. Después de otra publicación pasivo-agresiva de mi hermana en redes sociales, decidí que ya era suficiente. La bloqueé en todas las plataformas. Sentí que era un paso necesario para proteger mi paz, aunque probablemente empeoraría las cosas. Una semana después, descubrí hasta dónde estaba dispuesta a llegar mi hermana. Una compañera de trabajo me envió un enlace a una campaña de GoFundMe que había iniciado, titulada algo así como "Ayúdame a cumplir finalmente mi sueño". La descripción era tan melodramática como se podía esperar, llena de referencias vagas a una hermana codiciosa que la había perjudicado. La meta era de $2,000, el precio exacto del bolso. La campaña había recaudado solo unos cientos de dólares cuando la vi, en su mayoría de familiares lejanos y amigos suyos. Algunos de los comentarios eran completamente ridículos, hablando sobre cómo esperaban que finalmente encontrara felicidad y superara esta cruel injusticia. Un pariente incluso me etiquetó escribiendo: "Espero que estés feliz ahora". Consideré reportar la campaña por difundir información falsa, pero finalmente decidí que no valía la pena. Verla recurrir a recaudar fondos para algo que podría haber ahorrado por sí misma se sintió como una validación en sí misma. Reenvié el enlace a la amiga en común que había intentado mediar, y su respuesta fue una mezcla de incredulidad y risas. Por ahora, me mantengo al margen. Si mi hermana quiere convertir un bolso en la causa de su drama, esa es su elección. Pero yo ya tomé la mía, y no voy a ceder. Actualización 4. Hola. La campaña de GoFundMe estaba ganando atención, aunque no de la forma que mi hermana probablemente esperaba. Para cuando revisé nuevamente, había recaudado alrededor de $400. La mayoría de las contribuciones provenían de familiares lejanos, con comentarios de apoyo como: "Sigue persiguiendo tus sueños y creemos en ti". Era a la vez ridículo y agotador de ver. Uno de mis compañeros de trabajo me envió el enlace, preguntándome si era real. Habían tropezado con él a través de un amigo y reconocieron el nombre de mi hermana. La descripción de la campaña estaba cuidadosamente redactada. Cualquiera que conociera la historia podría identificar de quién estaba hablando. Me pintaba como una hermana privilegiada que había arrebatado su sueño por despecho, aunque nunca me mencionaba por nombre. No sabía si reírme o gritar. Por un lado, era casi cómico hasta dónde estaba llevando esto. Por otro,
Ver cómo retorcía la narrativa para ganar simpatía y dinero era frustrante. Consideré reportar la campaña, pero decidí no hacerlo. Llamar más la atención no valía la pena. De la nada, mi hermana me envió un mensaje. Después de todo el bloqueo y la ignorancia, encontró una manera de contactarme. Me pidió que promocionara su plataforma de recaudación de fondos en línea, en mis redes sociales para ayudarla a alcanzar su meta. Ni siquiera me molesté en responder. La audacia de su petición superaba cualquier cosa que hubiera visto antes. Mi negativa a involucrarme desató otra ola de drama familiar. Mis padres me llamaron, preguntándome por qué no podía simplemente ayudarla. Argumentaron que no era gran cosa compartir el enlace, especialmente dado que ella claramente se preocupaba tanto por el bolso. Les dije que había terminado de entretener el tema. Si querían apoyarla, esa era su decisión, pero yo no iba a ser parte de ello. No mucho después, recibí un mensaje sorprendente de un pariente lejano. Se disculpó por haber contribuido a la plataforma de recaudación de fondos en línea, y dijo que se había dado cuenta de que estaban fomentando el comportamiento de mi hermana. Admitieron que mi hermana tenía un historial de hacerse pasar por víctima y que esta situación finalmente les había abierto los ojos. Fue una pequeña victoria, pero significativa. A pesar de sus mejores esfuerzos, el plataforma de recaudación de fondos en línea no despegó como mi hermana probablemente esperaba. Después de 2 semanas, se quedó estancado en poco menos de 600 pesos. Los familiares que habían contribuido dejaron de compartir el enlace, y los extraños perdieron interés. Ella eliminó la campaña en silencio, sin fanfarrias ni explicaciones. Con el plataforma de recaudación de fondos en línea, detrás, noté un cambio en la dinámica familiar. Algunos parientes que habían estado firmemente del lado de mi hermana comenzaron a cuestionar sus acciones. Unos pocos me contactaron, diciendo que no se habían dado cuenta de lo unilateral que era la situación. Mis padres, sin embargo, seguían firmemente en su esquina. Insistían en que necesitábamos resolver las cosas como familia y sugirieron terapia. Me negué. No estaba interesada en asistir a sesiones donde me pintarían como la mala por defenderme a mí misma. Predeciblemente, mi hermana redobló sus esfuerzos. Le contó a cualquiera que quisiera escuchar que yo había arruinado su vida. Según ella, el bolso era más que un accesorio, era un símbolo de todo lo que siempre había querido pero no podía tener. Afirmaba que se lo había quitado solo para hacerle daño y que nunca se recuperaría. La mayoría de la familia dejó de involucrarse en ese punto, pero unos pocos todavía le daban la validación que buscaba. Eventualmente, mi hermana dejó de hablarme por completo. Al principio, esperaba que regresara con otro enfoque, tal vez una disculpa disfrazada de manipulación emocional. Pero no llegó nada. El silencio fue sorprendente, pero más que eso, fue pacífico. Por primera vez en semanas, no tuve que lidiar con sus mensajes constantes, sus publicaciones pasivo-agresivas en redes sociales ni su drama. Sin el ruido, tuve tiempo de reflexionar sobre todo lo que había sucedido. El drama del bolso había sido agotador, pero también sacó muchas cosas a la luz: el sentido de derecho de mi hermana, la permisividad de mis padres y la dinámica familiar desequilibrada. Todo estaba a la vista ahora, y por primera vez sentí que finalmente había defendido mis límites. Seguí usando el bolso, ahora más que nunca. Ya no era solo una compra, se había convertido en un recordatorio de que no tenía que soportar años de esfuerzo unilateral y manipulación emocional. Podía priorizarme a mí misma sin sentir que le debía explicaciones a nadie. Con mi hermana fuera de la ecuación, las cosas comenzaron a calmarse. Mi relación con mis padres seguía siendo tensa, pero mantuve mi distancia y no presté atención a más conversaciones sobre el bolso. La mayoría de los familiares lejanos siguieron adelante, y los pocos que no lo hicieron fueron fáciles de ignorar. Por primera vez en semanas, sentí que el drama finalmente había quedado atrás. Mi hermana puede haber intentado convertir un bolso en un símbolo de su victimismo, pero al final, se había convertido en algo mucho más importante para mí, un símbolo de límites y respeto propio. Actualización 5. Hola a todos. Pasaron meses, y el drama por el bolso parecía desvanecerse en el fondo. Mi hermana y yo no estábamos hablando, lo cual, siendo honesta, era un alivio. No tenía planes de acercarme, y asumí que ella ya había pasado a obsesionarse con otra cosa. Por eso me tomó por sorpresa cuando, de repente, me contactó diciendo que estaba lista para perdonarme. El mensaje era largo, lleno de su habitual dramatismo. Escribió sobre cuánto dolor le había causado la situación y cómo estaba lista para dejarlo atrás, por mi bien. Por supuesto, la ironía de todo no se me escapó. No respondí. Tampoco la bloqueé, simplemente dejé el mensaje ahí sin contestar,
como un recordatorio de cuánto había avanzado al no dejar que ella me manipulase. Después de eso, comencé a escuchar fragmentos de información a través de amigos y familiares en común. Al parecer, había decidido empezar a ahorrar para el bolso por su cuenta. Finalmente se dio cuenta de que ningún chantaje emocional ni teatralidad en redes sociales iba a hacer que yo se lo entregara. Ya era hora, honestamente. Durante años, había dependido de otros para conseguir lo que quería, y esta era la primera vez que la veía esforzarse realmente por algo. No mucho después, vi una foto suya en Instagram. Estaba sosteniendo una versión falsa del bolso, posando como si acabara de salir de una boutique de lujo. No etiquetó la marca ni hizo comentarios sobre que fuera una réplica, pero era obvio para cualquiera que supiera qué buscar. No comenté ni reaccioné, no tenía sentido. Aún así, era revelador, incluso al intentar demostrar un punto, no podía dejar de lado las apariencias. Mientras tanto, el resto de la familia parecía estar haciendo un esfuerzo por suavizar las cosas. Algunos parientes que inicialmente habían estado de su lado empezaron a acercarse, insinuando que se habían dado cuenta de que toda la pelea era innecesaria. No era exactamente una disculpa, pero se sentía como una rama de olivo. En las reuniones familiares dejaron de mencionar el bolso por completo, lo cual fue un cambio bienvenido. Mis padres, sin embargo, eran otra historia. Una noche, mi madre me llamó y admitió que quizás habían manejado mal la situación. Dijo que habían estado tratando de mantener la paz y no se habían dado cuenta de cuánto estaban fomentando el comportamiento de mi hermana. Pero luego cambió el enfoque, preguntando si consideraría disculparme para avanzar. Me negué educadamente. Le dije que no guardaba rencor, pero que no iba a disculparme por defenderme. El respeto tenía que ser mutuo. Por esa época noté algo más. Los regalos que recibía de los miembros de la familia comenzaron a cambiar. En cumpleaños y días festivos recibí obsequios pensados y significativos, casi como si estuvieran intentando compensar años de desequilibrio. No lo mencioné ni pregunté por qué, pero era difícil no notar el cambio. Ya fuera por culpa o por un esfuerzo genuino, no me estaba quejando. En cuanto a mi hermana, eventualmente compró el bolso. Lo vi en otra publicación de Instagram, esta vez el verdadero. No hubo reconocimiento del drama que lo había rodeado ni mención de los meses de caos que había causado. Simplemente publicó una foto de sí misma sosteniéndolo con una leyenda genérica como por fin. Era muy propio de ella actuar como si nada hubiera pasado. Para ese entonces, ya no me importaba. El bolso había dejado de ser un punto de conflicto y se había convertido en algo completamente diferente, un recordatorio de por qué necesitaba establecer límites. Cada vez que lo usaba, se sentía menos como una compra de lujo y más como un símbolo de mi decisión de priorizarme. No se trataba del dinero ni del materialismo, sino de recuperar el control de mi vida. Mi hermana se mantuvo distante después de eso, aunque no de una manera hostil. No se esforzaba por evitarme, pero tampoco intentaba reconectarse. En los eventos familiares manteníamos las cosas cordiales, limitándonos a conversaciones superficiales sobre el trabajo y conocidos mutuos. Las explosiones dramáticas y los comentarios pasivo-agresivos habían desaparecido, reemplazados por una especie de tregua incómoda. Los amigos en común también dejaron de mencionar el incidente. Era como si todos hubieran acordado en silencio dejarlo en el pasado. Nadie quería revivir los meses de guerras en redes sociales y tensiones familiares, y menos yo. Estaba agradecida de dejarlo atrás. La última vez que pensé en todo el asunto con cierto detalle fue durante un viaje de trabajo. Estaba en el aeropuerto, esperando mi vuelo, con el bolso a mi lado. Un desconocido me lo elogió, preguntando dónde lo había conseguido. Le di las gracias, sonreí y di una respuesta simple. No se me ocurrió mencionar los meses de caos que había causado. Para mí, era solo un bolso otra vez, aunque uno con mucha historia. Mirando hacia atrás, estoy orgullosa de cómo manejé todo. No fue fácil, pero defenderme valió la pena. Por primera vez en mucho tiempo, me puse a mí misma en primer lugar y no dejé que la culpa o el drama me detuvieran. Eso, más que cualquier otra cosa, es lo que me llevaré de esta experiencia. ¿Qué harías si fueras el autor? Gracias por unirte a Toe Hoy. Recuerda darle me gusta, suscribirte y activar la campana de notificaciones para no perderte nuestro próximo video. Hasta pronto. Toe, te lo agradece.